Hiperdata, el podcast. Hola de nuevo, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hiperdata, episodio 23. Hoy vamos a hablar de videojuegos y tenemos a un invitado que es famoso en toda Latinoamérica. Es un caster, un narrador de videojuegos. Oscar Aliste, más conocido como Corsario, senior caster de Riot Games, estará aquí en segundos. No se lo pierdan, para que aprendan más del maravilloso mundo de los esports. En código abierto tendremos al senador Armando Benedetti, muy de moda por estos días y muy sonado en medios. Nos estará contando qué tan cercano es al mundo de la tecnología. Y al final nos quedamos con 3 términos tecnológicos que se desprenden de nuestra entrevista de hoy, que tiene una jerga muy gamer, así que voy a explicarles 3 de estos términos para que ustedes entiendan. Es como una nota al pie en este podcast. Así que encendemos esta nave, ajusten sus cinturones. Ignition sequence start. Esto es Hiperdata, tu vida conectada. Bienvenidos de nuevo. Y en Hiperdata tenemos un tema del que extrañamente no habíamos hablado en este podcast y son los videojuegos. Y es para mí un placer abrir esta serie de podcast de videojuegos con un tema del que poco conocemos, pero del que las personas que juegan videojuegos conocen muchísimo. Y son los casters, los narradores de videojuegos. Este es un mundo maravilloso que cada vez toma más fuerza. Y bueno, más o menos yo diría que son la mitad del show. Cuando se congregan todos estos videojugadores, estos gamers en estadios, pues bueno, ellos tienen gran responsabilidad. Y tenemos a uno de los casters más importantes de Latinoamérica. Él es Oscar Corsario Aliste, senior caster y voiceover para Riot Games Latam. Él también es el voiceover para todo lo relacionado con esports en Latinoamérica. Oscar, un placer tenerlo aquí en Hiperdata. Muchas gracias, un placer estar junto a ustedes y bueno, por la oportunidad de dar un poquito más de luz sobre este mundo que para algunos podría no ser tan conocido. Bueno, Oscar, hablemos del mundo de los casters. Comencemos por el ABC. ¿Qué hace un caster? Bueno, el nombre caster en realidad viene de la historia de los podcasts, de un programa muy común que se usaba que era el Showcast. Entonces, estamos hablando hace muchos años atrás, y de ahí se viene del trabajo como de la voz, básicamente, ¿no? Del relator. Pero en resumen, para la gente que no esté muy asiduo a los videojuegos, es lo mismo que un relator de fútbol, relator de tenis, básquetbol, de cualquier otro deporte, solo que está enfocado en los videojuegos. Por lo que, en resumen, así como los relatores clásicos de otros deportes, buscamos dar la emoción de cada una de las jugadas y poder transformar cada jugada épica en un momento único. Corsario, hablemos un poco de su historia. ¿Usted cómo llegó a este mundo? ¿Cómo comenzó en el mundo del gaming y obviamente cómo llegó al mundo de la narración de videojuegos? Como esta industria de los videojuegos en general, si bien tiene sus años, sigue siendo relativamente nueva en comparación a otros deportes o otras industrias. Entonces, además, como el deporte electrónico, de donde desprende mi trabajo, que es el relator de ciberdeportivo, es aún más nuevo, es decir, tiene 10 años más o menos, 15, digamos, si lo forzamos un poquito a las primeras competiciones, entonces, digamos que está en pañal, está como creciendo cada vez más, de manera exponencial, increíblemente, pero lleva poco tiempo recorrido. Entonces, ¿cómo nace mi trabajo de relator? Pues en el cuarto de mi habitación, literalmente. En mi pieza, como se diría en Chile, yo soy de Chile. En mi habitación empecé a ver partidas de distintos juegos, me llamó la atención cómo es que esto ocurrían y mi intención en un principio era mostrarles a mis amigos lo mucho que me gustaba un juego en particular. Entonces empecé a crear un relato sobre el mismo, me inspiraba bueno, como digo, soy en Chile y acá hay relatores conocidos como es Claudio Palma, Pedro Carcuro, etcétera. Entonces me inspiraba en sus relatos para su estilo narrativo, que es muy icónico de Latinoamérica, y empezaba a ponerle emoción, en fin. Empecé a subir contenido a YouTube, muy poco de hecho, a la gente le encantó. Justo era el boom de las transmisiones en directo, online, que actualmente ya es común, que es, por ejemplo, por Twitch. En ese entonces era On 3D o Justin TV. Hice la primera transmisión de Latinoamérica de un torneo de League of Legends, que es el juego que actualmente narro, y tuvimos un boom de sintonía de 800 viewers, que en la actualidad tal vez no sería tanto,
alto, pero hay que recordar que para entonces el máximo mundial era 2.400. O sea, nosotros estábamos llegando casi a la mitad de lo que tenía el número 1 del mundo. Claro. Entonces, ahí me di cuenta de que había futuro, esto fue creciendo más, tuve contacto con la empresa directamente, entré a la escena y aquí estamos, resumiendo al máximo. ¿Quién es su caster referente? ¿Tiene alguno? No, no tengo ninguno en particular, no podría dar un nombre. Lo que pasa es que, si bien mencioné justo hace muy poco a Claudio Palma o Pedro Carcuro, son en lo que corresponde a otro tipo de deporte, ¿no? Que es el fútbol en este caso. Entonces, claro, yo los tomaba como referentes o como sacaba ideas, pero en general me inspiraba en casi cualquier relator de deportes tradicionales, particularmente el fútbol, porque me gusta la pasión que entregan la mayoría de los relatores. Entonces yo quería transportar eso al relato de los esports. Ahora, si tuviese que como mencionar un estilo narrativo, yo, como yo creo la mayoría, nos inspiramos donde nace la meca de los esports, que es en Corea del Sur. Entonces, allá los relatores son muy histriónicos, suelen gritar demasiado. De hecho, hay 3 relatores, que es el colorcaster, el play-by-play y el showman. El showman, entre comillas, que básicamente lo que hace él, dentro de los otros roles, cada uno tiene un específico, pero él grita, literalmente grita. Su trabajo es gritar y dar emoción y apoyar con el público, y uno escucha un relato, de repente él, el showcaster está atrás, así como, no te lo creo, increíble, eso, nada más. Y cuando uno lo suma al relato de una jugada, queda igual épico, como que todo el rato es adrenalínico. Ok, bueno, yo iba a hacer esa pregunta más adelante, pero la hago de una vez. ¿En qué se diferencia la narración de Latinoamérica a Estados Unidos de pronto o a Europa? Ya nos contó cómo es en Corea, que allá pues obviamente están los equipos más importantes y más sólidos de League of Legends, pero ¿en qué nos diferenciamos en el resto de zonas del mundo? Hay algo que hay que más o menos entender y que ya en parte lo he pincelado un poquito, y es que el relato del deporte electrónico no diferencia demasiado del relato tradicional, digamos, guardando obviamente las proporciones de la trayectoria que tiene un deporte tradicional y de cuántos años hayan de relator. No sé, hay relatores que tienen 40 años relatando fútbol, por ejemplo, sobre todo en radio, hay muchísimos años de trayectoria. Entonces, obviamente no me quiero comparar algo como eso, pero en términos general, en el núcleo, la base es lo mismo. Es decir, si tú comparas el relato de Latinoamérica, de cualquier país, de Colombia, por ejemplo, en su caso, de Chile, México, en fin, cualquier país, Argentina, con un relato de España, o por ejemplo, ¿alguien ha escuchado alguna vez cómo relatan los relatores de fútbol de Estados Unidos? El relato de Estados Unidos es muy pulcro, muy correcto de cierta manera, y tal vez ahora ha cambiado un poco, pero sobre todo un par de años atrás era muy plano, si tuviese que describirlo. Como que no había tanta emoción. Sí, habían sus momentos, gritaban de vez en cuando, sobre todo el momento de gol, que es imposible no gritarlo, pero era en general, en comparación con nuestro estilo de narrativo, bastante plano. Eso también ocurre en el relato de eSport. Tal vez no tanto como en el fútbol, no se diferencia tanto, porque sí hay bastante emoción. Freak, por ejemplo, que es una leyenda del relato de Estados Unidos, que de hecho partió narrando League of Legends, se caracteriza por tener sus frases icónicas, el Tons of Damage, en fin, bueno, tiene muchas frases que son como muy icónicas, y lo que lo hace muy característico, muy cómico, pero claro, como que nosotros tenemos esa esencia, ¿no? Como esa, como se le llama, ese picante de Latinoamérica, que estamos constantemente imbuyendo la emoción, las bromas, el doble sentido a veces, en el buen sentido de la palabra, como que jugando mucho con el relato, con el público y con los jugadores. Ok. ¿Cómo es la preparación física y mental de un caster? Leía que ustedes a veces tienen que sostener partidas de hasta 5 horas y uno, bueno, yo que soy locutor, si uno no cuida bien la voz, pues se puede quedar sin voz a los 30 minutos. ¿Cómo es la preparación de ustedes? Sí, eso es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, un partido, por ejemplo, de fútbol dura 90 minutos, más el alargue, ¿no? Y entretiempo tal vez. Pero en general cerramos los 90 minutos. Entonces, el relator va a estar narrando 90 minutos. Rara vez va a relatar más que eso, más que tal vez una previa de unos 20 minutos, 15 minutos. Entonces, en general no es demasiado. Un cantante, por ejemplo, si bien vuelvo a guardar las proporciones, va a hacer un recital, su recital dura 2, máximo 3 horas. Sí. Y cuando la está pasando increíble. De ahí no pasa. Un relator de esports, en mi caso especializado de League of Legends, puede relatar hasta 5 partidas, un mejor de 5, y cada partida puede durar de 40 minutos a 1 hora. Lo que significa que yo podría llegar a narrar 5 horas, con tiempos entre partidas de 15 minutos. Entonces, sí, el desgaste de la voz es increíble. Y por ende, la preparación, como tú preguntabas, justamente es muy importante. Bueno, en mi caso particular, por varios motivos, tomé clases de doblaje, porque encuentro que los actores de doblaje son uno de los mejores en su especialidad para poder lograr transmitir emoción a la hora de hablar, porque son los que tienen que transmitir literalmente
transmite eso, emociones, sin mostrar nada más que su voz. Entonces, para mí son expertos en eso, y dentro de esas clases, junto con una fonoaudióloga, logré aprender y tomar técnicas para proteger justamente lo que es mi herramienta de trabajo. Que, bueno, tú como relator también comprenderás que es nuestra herramienta de trabajo. O sea, si nosotros nos enfermamos de la garganta, no podemos trabajar, o nos costaría muchísimo, básicamente. Entonces, ahora como una rutina clásica, por ejemplo, está el fluido vocal, el correcto calentamiento vocal también, la lengua, en fin, etcétera. Tomar mucho líquido es muy, muy importante, y ciertos brebajes como, por ejemplo, miel, limón y jengibre, que te ayudan a mantener la garganta correctamente humectada. Oscar, hablemos de su vida como gamer. Supongo que para narrar primero hay que ser gamer. ¿Usted por qué no se dedicó al mundo de los videojuegos como gamer y saltó al mundo de la narración, del caster? Es muy interesante esa pregunta, porque de hecho hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo no me quiero meter demasiado con el fútbol, a pesar de que lo he mencionado todo el tiempo, porque no conozco tanto. Pero, por ejemplo, yo sé que Manuel Pellegrini, ¿no?, el director técnico, él no fue nunca jugador de fútbol. Era ingeniero, de hecho. Bueno, es ingeniero y es director técnico. Y le fue muy bien. Tal vez algunos podrán decir que mejor o peor, pero le fue bien. Entonces, ¿es cierto o tiene lógica su primicia, su razonamiento de para poder ser relator tienes que ser gamer? Yo creo que no es necesario, pero ayuda demasiado. Ayuda muchísimo, porque obviamente el mundo de los videojuegos y del eSport en general tiene una cantidad de contenido impresionante. O sea, hagamos una referencia. Nuevamente voy a usar del ejemplo del fútbol. Hay 11 jugadores, sabemos en términos generales cómo las reglas de la partida, ¿no?, que no cambian nunca, o muy rara vez han cambiado una que otra regla, y todos sabemos que el balón tiene que de alguna manera cruzar la línea de meta de la portería, y eso es todo, ¿no? Sí hay más cosas entre medio, del adelantado, offside, corner, etcétera, pero en general se mantienen esas reglas durante años, y lo único que va a cambiar bastante pueden ser los jugadores entre un equipo. Pues bien, les voy a dar un ejemplo de lo que ocurre con League of Legends. En League of Legends hay más de 150 personajes. Cada personaje tiene 4 habilidades, y cada personaje también se itemiza, es decir, se equipa con objetos que están dentro de una variedad de más de 70 objetos. Y además de todo lo que acabo de mencionar, que vamos haciendo sumas ahí, es bastante, hay que entender de que por lo general cada 2 semanas sale un parche que se llama, que es una actualización del juego que va corrigiendo ciertos detalles para que el juego esté balanceado. Y por si fuera poco, y para muestra un botón, lo ocurrió ahora hace una semana atrás, cuando se termina la season, la temporada que dura un año, se agregan nuevos cambios brutales que cambian totalmente el estilo de juego. Como por ejemplo, este año se cambiaron todos los objetos. Entonces, si uno toma eso como información, se da cuenta que es demasiado, es mucha información, por lo que si bien uno puede tener el conocimiento estándar de un relator, por ejemplo, de un relator de lo que sea, de podcast como tú, por ejemplo, o de fútbol, o de lo que sea, y podría intentar aplicarlo a la hora de ir a relatar un videojuego, sí, efectivamente puede, pero el conocimiento del mismo te va a tomar mucho tiempo. Y una manera para poder hacerlo bien, o como yo lo encontré, la mejor manera es jugar. Juega el juego. Que te guste el juego ayuda demasiado. Creo que en eso sí se diferencia bastante del fútbol, donde efectivamente muchos narradores nunca fueron jugadores y tienen otras profesiones. Pero hablando del juego, y si comparamos con el fútbol, ahora voy a abusar yo de este recurso, en el fútbol hay narrador, hay comentarista, está el comentarista arbitral, el de los datos, el de las métricas. ¿Es igual en una partida de League of Legends? ¿También hay estos roles? Sí, aunque tal vez no hayan tantos roles. Yo, como te decía, de fútbol, si bien lo menciono bastante porque es como el ejemplo más fácil, pero yo no conozco demasiado. Por ejemplo, yo no sabía que había un relator de métricas, o creo que hay uno de terreno o algo así, la verdad no Sí, sé cómo claro. es. Pero, por ejemplo, cómo funciona centrado en League of Legends, pero la mayoría de los eSports funciona igual, de todas formas, que es el relator que hace play-by-play. Para mención de fútbol es el que sigue el balón, básicamente, ¿no? El que está relatando la jugada constantemente, el que te da la emoción al máximo, el que te hypea, como se dice, ¿no? El que te sube el ánimo y dice, wow, esto está increíble, no te lo puedo creer, son 12 al pentakill, wow, todos vueltos locos. Sí. Ese es el play-by-play. Y luego está el color caster, que se le dice en el ambiente eSport, o co-caster, que es el que da el dato técnico. Tipo, se acercó y llegó el pentakill, y ahí llega el co-caster y dice, sí, no, la verdad fue una jugada increíble porque se metió por el flanco y debido a ese objeto crítico lanzó su habilidad y se llevó el asesinato quíntuple, que sería como el dato típico técnico del fútbol, te analiza lo que pasó en vivo y en directo. Y bueno, esos son como los dos principales, es como el estándar general que se utiliza a la hora de narrar, pero también está otros roles que se desprenden de como la programación, ¿no? Que está, por ejemplo, el host, están los analistas post partido, ¿no? Que cuando termina una partida o una serie del mejor de 5, por ejemplo, esos 15 minutos entre partidas, que estoy hablando de promedios acá, puede ser más o menos, se manda al mesón de análisis, por llamar así, donde están los especialistas, generalmente son exjugadores, técnicos, no coach, o un especialista muy centrado que te va a dar ya los datos más duros de por qué se ganó, en qué minuto, en qué segundo, etcétera, etcétera, etcétera.
Oscar, ¿qué otros videojuegos juega usted y a cuál otro le ve futuro o se ve de pronto narrando en el futuro? A ver, ¿sobre qué otro videojuego general juego? Muchísimos. De hecho, es más, justo antes de esta entrevista estaba jugando Total Warhammer 2. Juegazo, me encantan los juegos de estrategia. Pero en fin, te podría nombrar infinitos. The Witcher 3, ahora estoy esperando que salga el Cyberpunk, que falta nada, 2077, en fin, muchos. Ahora, me imagino que más la pregunta va centrada que otro tipo de juego de eSport juego. Juego Valorant, juego Counter-Strike, he jugado WoW competitivo en arenas, en fin, muchos también. Así que para no variar, yo creo que nos vamos quedando con dónde me veo o qué me gustaría más castear, porque, por ejemplo, como detalle, yo narré LOL, mi primer eSport que narré es League of Legends. Luego, de manera paralela, narré Dota 2, que es otro MOBA. Claro. Y también, de manera paralela, narraba StarCraft y probé un poco narrando Counter-Strike. Esos han sido mis 4 juegos que he narrado. He narrado también otros, pero simplemente en un torneo muy particular, casi como ayudando, asistiendo, como de apoyo, pero no centrándome. Por ejemplo, en FIFA también estuve narrando algo, pero muy por encima. Entonces, ¿yo en qué juego me vería en un futuro? Yo creo que en juegos mobile. Los juegos de celular son el futuro. Definitivamente son el futuro. Si yo en este momento me dicen, si tuvieras que apostar todo tu dinero y estás seguro que no lo vas a perder, lo apuesto todo a ojos cerrados en los juegos de celular. Porque los números que mueven son absurdos. O sea, no son algo que nunca se había visto. O sea, por ejemplo, para muestra un botón, la final que se hizo de Free Fire tuvo más de 1 millón de visualizaciones a la vez. Wow. O sea, de viewers en el momento. Uf. Más de 1 millón. Y ojo que si bien League of Legends llega a esos números, es cierto, también llega, hay que entender de que son estos juegos de celular y que lleva muy poco la escena competitiva de Free Fire. Claro. Entonces, la verdad, yo creo que el boom de los videojuegos en celular está creciendo de manera exponencial. Y como detalle, League of Legends también tiene su versión mobile, solo que está en beta, se está probando, y aún no se libera a todo el mundo, solo a algunas regiones nomás para ir tanteando que no haya ningún problema, etcétera. Pero cuando se libere, yo creo que también va a ser un golpe impresionante y me encantaría ser parte de él, que es el Wild Rift. Oscar, estaba viendo algunas fotografías de casters, inclusive también en su perfil de Instagram, y estaba viendo que ustedes tienen unos gadgets tremendos, audífonos, micrófonos. Cuéntenos un poco de esto. ¿Qué marcas usa? ¿Con cuáles se siente mejor? Hay que verlo de cierta manera. Si bien es cierto que el relato profesional en estudio, como lo venía mencionando, es igual que un relato profesional de cualquier otro deporte, y yo creo que de cualquier otro tipo de relato, por lo que se necesita una indumentaria profesional de ese estilo. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo sé que Riot usaba, que es la empresa donde yo relato actualmente? Usaba, por ejemplo, marca Sennheiser. Por lo general, en los eventos en vivo, debido a la calidad, es una marca alemana muy buena de alto nivel. Pero no es el único, porque vuelvo a repetir, esto es para eventos en vivo, con mucha gente, entonces hay realmente una indumentaria muy avanzada en ese sentido, que está hecho para eventos en vivo, para estudios cerrados, profesionales, para distinto tipo de relato, en fin, aquí nos podríamos hablar horas y horas. Pero también yo creo que la pregunta puede ir enfocada a cómo lo hacen, por ejemplo, en pandemia, porque en pandemia tenemos que narrar desde nuestro cuarto, desde la pieza, claro. Como que volví a mis inicios, básicamente, ¿no? Porque no se puede hacer eventos masivos con público, etcétera, entonces hacemos como un microestudio en nuestro cuarto y narramos ahí. En mi caso particular, utilizo el micrófono HyperX Quadcast, que es muy bueno, en precio, calidad, rendimiento es increíble, a mí me ha funcionado muy bien, y además tiene una particularidad. Si bien la mayoría de los micrófonos que se conectan vía interfaz, es decir, que uno tiene que comprar la interfaz aparte, el micrófono se conecta directo porque el jack tiene un jack en vez de USB, la entrada, te da un mayor rango para ir como editando la voz, básicamente, te da una voz más limpia, en resumen. Siempre va a ser eso lo recomendable, es mucho más caro, porque tienes que comprar el micrófono y la interfaz por separado. Claro. Estamos hablando de que los precios son astronómicos, o sea, puede ser que tú te encuentres lo voy a $100 para tener un estándar. Tú puedes encontrar una interfaz de $100 o $200 hasta interfaz de $3,000 o más. Entonces, okay. Por eso hay que ahí comprar las cosas en base a las necesidades que uno tiene. En el caso del Quadcast que yo estoy usando, es uno de los pocos micrófonos, aunque actualmente ya están saliendo más, que se conectan directamente por USB y la calidad es increíble. Casi no se pierde calidad. ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que ha vivido en una partida? Que usted haya salido pues emocionadísimo porque o pasó algo o le fue muy bien en la narración. Yo creo que todas las partidas del final de una mundial son pero lo más increíble que uno puede vivir, la verdad. Es realmente impresionante. Tanto las finales de nuestra liga, que es la Liga Latinoamérica, como las finales mundiales son algo impresionante. No sé, creo que nos quedaríamos cortos de tiempo para contar las grandes anécdotas que han ocurrido en alguna partida, jugadas increíbles, por ejemplo. De hecho, este año salió una de las mejores jugadas que se ha visto. No quiero marear mucho porque podría ser un poquito técnico, pero la cosa es que un personaje
personaje del juego estaba a punto de morir, literal, a un golpe, se moría de cualquier manera, y el tipo hace algo que es realmente imposible, da vuelta a la situación y termina ganando la partida. O sea, sé que lo que dije es muy estándar, pero es que no quiero, bueno, Sylas iba, ocupaba el mata reyes, creo que ahí nadie entiende nada, pero la cosa es que, en resumen, no había chance, era imposible que pudiese dar vuelta a la situación, y lo hizo. O sea, es algo como ese tiro de canasta de 3 puntos desde el otro lado de la cancha, o un golazo de mitad de cancha, una cosa así, algo que no ocurre nunca. Y son sucesos únicos que van ocurriendo. Eso dentro de la grieta. Y ya fuera de la misma, lo que a mí siempre va a quedar guardado para la posteridad como la historia de mi carrera es que la segunda vez que fui a México, en el Gran Arena México, un estadio lleno, 20.000 personas, técnicamente eran como 16.000 porque hay una parte que se guarda para la pantalla, en fin. Cuando presentan los equipos, todo el público gritando, vuelto loco, espectacular. Y esa vez, por primera vez, se nos presenta a nosotros directamente, y justo nuestro podio estaba en medio de la cancha, porque los jugadores estaban atrás, como en el escenario, y nosotros justo estábamos en el medio de la cancha por una cosa de tiros de cámara. Okay. Y eso era muy poco común. Generalmente nosotros estamos como en las cabinas, como la mayoría de los relatores cuando están en un partido. Y cuando nos presentan, nos presentan porque ellos estaban narrando con Rafa, mi co-caster de años, y dice, bueno, ya tenemos a Rafa Mike y Corsario, y el público se pone a gritar nuestros nombres. Recuerdo que era ensordecedor. Yo no podía escuchar. De hecho, me estaban hablando por interno, por la muela que le decimos acá, no sé cómo le dirán en Colombia. El apuntador. El apuntador, claro. Y yo no escuchaba, no podía escuchar lo que me decían, porque la gente estaba gritando y vitoreando nuestro nombre, levantando carteles, y yo ahí por primera vez en mi carrera me di cuenta de lo influyente que podemos ser, o lo importante que puede llegar a ser nuestro trabajo, más allá de que yo lo aprecio mucho, lo amo, es mi pasión. Eso fue un golpe de realidad, de lo que realmente podemos llegar a provocar con nuestro trabajo en la gente, que al final es felicidad, es pasarlo bien. Bueno, antes de irnos, de acabar este podcast, esta entrevista, Oscar, hablemos de la escena gamer en Latinoamérica. Claramente en Corea son los papás de los pollitos, pero ¿cómo estamos acá? Si hay equipos emergentes que se le puedan parar a equipos de Estados Unidos, de Corea, ¿cómo nos ve? Esto, como todos los temas, y ojalá en algún futuro, si funciona todo bien, me vuelvan a invitar y hablamos largo y tendido. ¿Qué pasa? A ver, hay que entender las proporciones. En Latinoamérica, un jugador de fútbol es la estrella, es como un héroe casi. Cuando, no sé cómo será en Colombia, igual no en todos, tal vez todos los equipos de Latinoamérica, pero en la mayoría, Chile, Argentina, Brasil, son pero lo máximo. O sea, los tipos si ganan el Mundial o ganan un campeonato afuera o le ganan a ese país que siempre hay rencilla en el fútbol, llegan como héroes. Acá es igual. Me imaginé, como en casi todos los países de Latinoamérica. Claro, yo creo que si, por ejemplo, Colombia gana el Mundial, seguro cuando llegan en el avión la gente lo está esperando en el aeropuerto y seguramente coman con el presidente, una cosa así, ¿no? Ajá. Y como detalle, ahí como el tip, los jugadores de fútbol generalmente andan con las modelos, ¿no? O con chicas como del ambiente, no siempre, ni todos, pero se conocen como los entretelones de las bambalinas que salen con modelos, con las actrices o todo ese tipo de cosas. Bueno, la cosa, ¿y por qué cuento todo esto? Porque en Corea, ese mismo tipo de devoción o fanaticada que tienen los jugadores, lo tienen los jugadores de eSport. Tal cual, literal, o sea, yo no estoy exagerando. Cuando un coreano gana un evento internacional mundial, la gente los va a buscar al aeropuerto, los chicos van a cenar con el primer ministro o con algún representante del Estado. Para que vean que lo que estoy diciendo es cierto, porque sé que a veces suena irreal, porque no tiene como sentido que para la mayoría de la gente de Latinoamérica, sobre todo nuestros padres, abuelos, etcétera, que como que no le toman, que estos son los jueguitos, ¿qué es eso? Busquen la historia de Boxer, se llama Boxer Wings, que es un exjugador profesional de StarCraft 1 y que después pasó a StarCraft 2, que en Corea es algo pero increíble. Y ahí muestran, por ejemplo, él está casado con una idol, que las idols es como se les llama a las supermodelos de allá. Cuando ganaba los torneos internacionales, tuvo un desayuno con el primer ministro, porque estaba representando a Corea en el internacional, etcétera, etcétera. Y no es el único, solo te doy un ejemplo ahí que mencioné. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Para responder tu pregunta, porque es una cosa de cultura. Hay un abismo, hay una galaxia de diferencia entre lo que es para Latinoamérica los eSports y lo que es para los equipos o los países asiáticos, y particularmente Corea, China, lo que son los eSports. O sea, para terminar el ejemplo es, si un niño acá, en Latinoamérica me refiero, llega a decir, un niño, niña, da lo mismo, llega a decir como, hey, papá, mamá, me encantaría ser futbolista. O sea, yo estoy seguro, si yo le hubiese dicho eso a mi padre, seguro que me lleva a las canteras, me apoya, me busca, aunque me fuese horrible, aunque fuera muy malo para el fútbol, pero me hubiese llevado a las canteras de los equipos, me hubiera probado, ya me compra la camiseta, las zapatillas, bien todo. Pero si yo le digo a mis padres, papá, mamá, quiero ser jugador profesional de eSport y quiero estar sentado 10 horas al día frente al computador, de seguro que como mínimo una cara de desaprobación no se la sacan con nada.
Entonces, toda esa intro que te acabo de decir, y perdón que me haya extendido tanto, tiene que ver con la diferencia cultural que hay en Latinoamérica y por qué nosotros estamos en un nivel no cercano aún de los equipos número 1 o top tier. Pero no todo es malo, por cierto. No quiero que esto quede como un mal mensaje de que no hay futuro, para nada. Al contrario, de hecho estamos creciendo increíblemente. Ahora las empresas se están metiendo, auspiciando duro a todas las marcas. Hay casas deportivas con preparadores físicos, incluso hasta con nutricionistas, o sea, psicólogos, todo para que esto funcione y nos vaya bien. Y por fin estamos empezando a destacar en eventos internacionales. Para muestra un botón, para que se vayan con la felicidad de que no está todo perdido. En el último mundial que ocurrió, 2 jugadores de Latinoamérica ya fueron fichados por equipos de Estados Unidos, por ejemplo. Y fueron ahí como debatidos con otros equipos de Europa y algunos mirando para futuros para allá, para Asia, ¿no? Corea, que es como lo más top tier. Y eso era algo que no había pasado jamás. O sea, nosotros éramos como tercera división para el mundo, entonces, y ojo que no hablo solo de Latinoamérica, Brasil también, por ejemplo, Japón tampoco, o sea, son las regiones emergentes que se llaman, que son más nuevas. Claro. Entonces, ya por fin escalamos un siguiente paso y estamos siendo cantera de los mejores jugadores que ahora pueden ficharse en equipos internacionales. Así que hay futuro, chicos, hay futuro. Bueno, Oscar Corsario, Aliste, gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperdata. Se me quedan muchas preguntas y muchos temas, pero será para una próxima entrevista, un próximo podcast. Creo que nos queda esta cita pendiente y bueno, lo seguiremos más de cerca desde Hiperdata y gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir un poquito del mundo de los eSports. Encantado. Un gusto. Hiperdata, el podcast. Bueno, senador Armando Benedetti, bienvenido a Hiperdata. Es un gusto tenerlo aquí. Me late que usted no es muy cercano al mundo de la tecnología, pero bueno, vamos a averiguarlo. Hola Daniel, me encanta estar en Hiperdata. Comencemos, dale pues. Senador, ¿de cuántas megas es el internet de su casa? No sé, no tengo nada que ver con eso. Yo soy muy malo para la tecnología. ¿Qué tan tecnológica es su casa? Bastante, pero por mi esposa. Tiene Domática. ¿Cómo se llama eso? Domótica. Y allá todo es por teléfono y hay bastante tecnología, pero es por mi esposa. ¿Cómo le van con las sesiones virtuales del Congreso? Muy bien, me concentro más, hablo más, estudio más, pero realmente un congreso remoto no es nada más que un cóctel o un foro. Eso ya es hora que volvamos. ¿Cómo le va con las citas de telemedicina? ¿Ha tenido? No he tenido ninguna cita de telemedicina. ¿Qué gadget maneja mejor? El único gadget que manejo es mi iPhone y no lo manejo en todas sus funciones. ¿Para cuál gadget es negado? Pues tengo una tara de la tecnología, creo que es un tema de millennial, pero hace 2 meses estoy empezando a manejarla mejor o a entenderla y me relajando. ¿A qué edad tuvo su primer computador y celular? Celular lo tuve apenas salieron, en el año 95. Fui lo primero en tener celular, que en esa época se llamaba Celumóvil. Computador nunca he tenido y no sé prenderlo. ¿Le ayudó la tecnología en aislamiento? Sí, porque lo poquito que aprendí lo aprendí en eso. ¿Qué contenido recomienda para ver en servicios de streaming, Netflix y similares? Documentales históricos, siempre de historia, la Segunda Guerra Mundial, etc. Peaky Blinders, Vikingos, Merlín, Vivir sin permiso. ¿Cuál ha sido su peor fiasco en el mundo de la tecnología? Cada ratico, yo hasta hace poquito sé entrar en Zoom, antes me entraba mi esposa. ¿Tiene alguna playlist de música? ¿Sigue alguna? La música que tengo es de los años 80. Y la de irnos, senador, si pudiera desaparecer un aparato tecnológico de la Tierra, ¿cuál sería? Instagram. Pues, senador Armando Benedetti, esto fue rápido, sin anestesia. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Hiperdata, tu vida conectada. Bueno, ya viste que soy un hombre medio jodido porque en esta época de millennials, en esta época de que todo es digital, yo estoy viejo para el asunto. Nunca pensé decir que estaba tetón y viejo para este tipo de temas. Y al cierre aclaramos 3 términos tecnológicos relacionados con nuestra entrevista de hoy con Corsario. Gamer significa jugador. En este caso se usa puntualmente para referirse a las personas que juegan videojuegos. La traducción sería algo así como videojugador o jugador de videojuegos. La palabra gamer es un anglicismo, es decir, una palabra de origen inglés asimilada a la lengua castellana. Caster viene de cast, que en inglés significa emitir. Así, caster, casteo o castear
en juegos online tiene lugar cuando una partida ha sido grabada o bien está siendo emitida en directo, como los relatores de un partido de fútbol. Esta retransmisión o casteo del juego escuchamos diálogos o comentarios que nos van explicando el juego a lo largo de su desarrollo. Y la última, eSports, los deportes electrónicos. Se decía que en los Olímpicos de Japón había una propuesta para que los eSports fueran incluidos este año. Ojalá los incluyan el próximo año. Son competiciones de videojuegos y en los últimos años se han convertido en eventos de gran popularidad que reúnen a miles de personas en coliseos para ver estas competencias mundiales. Por lo general, son competiciones de videojuegos multijugador entre varias personas. Claramente, si llegaran a los Olímpicos, los países de Oriente serían una fuerte potencia. Hasta aquí llegamos en el día de hoy en Hiperdata. Hicimos nuestro primer programa que tiene que ver con videojuegos. Espero les haya gustado, hayan aprendido. Yo aprendí muchísimo, no sabía tanto del maravilloso mundo de los casters que hasta ahora comienza y que está tomando demasiada fuerza. Y pues nada, nos oímos dentro de 8 días en una nueva cita, en un nuevo episodio aquí en Hiperdata, tu vida conectada. Chao.